Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 12 de julio del año 2022. Hasta donde nos sintonizan, espero que se encuentren gozando de muy buena salud, de dicha y de abundante felicidad, tanto ustedes como sus seres queridos. Quiero iniciar este programa haciéndoles la atenta invitación para que visiten la plataforma de Informa TVX en YouTube y puedan compartirnos sus opiniones, sus puntos de vista, sus análisis sobre las distintas temáticas que iremos abordando paulatinamente en el desarrollo de este programa. También pongo a su disposición mis redes sociales para que podamos continuar con el debate y análisis. En Twitter me pueden encontrar como Alvarenga Mártir y en Facebook e Instagram me encontrarán como Eduardo Alvarenga. Para mí será un verdadero honor contar con ustedes en ese espacio y que podamos seguir conversando sobre las distintas temáticas de coyuntura nacional. Bien, para el día de hoy considero oportuno que hablemos un poco sobre el proyecto de propuestas de reformas a la Constitución de la República que existe en nuestro país. Y es que es el caso que el día viernes de la semana pasada se firmó un memorándum de entendimiento entre el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, con tres colectivos que están intentando incidir de alguna manera en el proyecto que se ha presentado para conocimiento del presidente de la República, Nayib Bukele. Es el caso que este memorándum de entendimiento fue firmado con el Consorcio para el Fortalecimiento de Procesos Electorales y Políticos por la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, y por la Asociación Consejo Nacional de Rectores, CONARES. Estas tres entidades firmaron este memorándum de entendimiento en aras de que se iniciara el proceso de divulgación, de análisis y debate ciudadano del proyecto de propuestas de reformas a la Constitución. Es importante que recordemos que el referido proyecto fue presentado el año pasado al presidente de la República, Nayib Bukele, por parte de una comisión ad hoc que trabajó en la elaboración del mismo y que estuvo bajo la supervisión del doctor Félix Ulloa. Es importante entonces que nosotros tengamos un conocimiento certero de qué tratan estas propuestas de reformas a la Constitución. Como ya hemos abordado en distintas ocasiones, y es importante reiterarlo en esta oportunidad, la Constitución de la República constituye la normativa suprema, jerárquicamente hablando, en el sistema normativo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el texto de la Constitución de la República no puede existir absolutamente ninguna norma, ninguna resolución, ningún acto administrativo emanado por parte de cualquier autoridad. Lo que se establece en la Constitución de la República es de estricto cumplimiento para la colectividad social en su totalidad y también, obviamente, para los funcionarios y servidores públicos. He ahí el porqué de la trascendencia de que conozcamos de qué tratan este proyecto de propuestas de reformas a la Constitución, porque lo que de él derive, lo que se transforme en texto constitucional, será de estricto y obligatorio cumplimiento para absolutamente todos en el futuro. Por eso es importante conocer. Si hablamos de que se están presentando propuestas de reformas a la Constitución, debemos de tener en cuenta cuál es la base o fundamento del cual se parte para que existan reformas a la Constitución. Es decir, si se va a reformar la Constitución, ¿qué es lo que se debe de respetar? Y puntualmente me he de referir a lo establecido en el artículo 248 de nuestra Constitución de la República vigente, el cual establece: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa
con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Quiere decir que para que una reforma constitucional entre en vigencia, debe de aprobarse por una asamblea legislativa, digamos la presente, la asamblea legislativa periodo 2021-2024, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Y la siguiente legislatura, 2024-2027, debería de ratificar esta reforma constitucional con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Se necesitan pues del voto de 2 legislaturas para que entre en vigencia cualquier reforma a la Constitución. Continúa el artículo 248 diciendo: así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Importante a lo que voy a dar lectura a continuación, que es lo que en definitiva no es posible reformarse de la Constitución, que es lo que doctrinariamente se conoce como cláusulas pétreas. Dice: no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Sobre estos 3 factores, sobre estos 3 elementos, estas 3 disposiciones constitucionales, no es admisible que en nuestro país se promuevan reformas constitucionales. Así lo establecieron en la Constitución que se encuentra vigente en nuestro país. Bien, dicho esto y teniendo claridad entonces de cuál es el marco en el cual puede darse una reforma a la Constitución, es importante que nos adentremos a conocer liminarmente cuál es el contenido de este proyecto de propuestas a la reforma constitucional, que sin lugar a dudas iremos ampliando de manera pormenorizada en los programas subsiguientes, ya en temáticas en concreto. Y es que este proyecto contiene 216 modificaciones a los 274 artículos que tiene nuestra Constitución, que se encuentra vigente en la actualidad. De estas 216 modificaciones podemos encontrar 7 nuevos artículos que se proponen incorporar al texto constitucional, 8 sustituciones de artículos y 19 derogatorias de artículos. Es importante decir que este proyecto de propuestas de reformas a la Constitución deriva de un trabajo en mesas que se desarrolló liderado por el comité ad hoc, por la comisión o comité ad hoc que llevaron a cabo el análisis de las posibles reformas a la Constitución. Y el resultado de estas 4 mesas de análisis derivó en estas modificatorias a las que me he referido. Considero oportuno destacar algunas de las propuestas de reforma a la Constitución para que vayamos teniendo un conocimiento certero al respecto. Por ejemplo, en la mesa número 1, donde se analizó la parte dogmática de la Constitución, me parece oportuno resaltar lo establecido en el artículo 50, donde dice que se establece como una obligación para el Estado en cuanto a la materia de seguridad social el garantizar pensiones dignas para la población, ya sea que se jubile o por incapacidad laboral. También sobre este tema ya hemos hablado en reiteradas ocasiones. Esta es una demanda permanente de la población, es una demanda permanente del colectivo social, el que se cuente con pensiones dignas para quienes llegan a su edad de jubilación o para quienes son incapacitados laboralmente por alguna situación que les acontece. Indudablemente es imperante el contar a la brevedad posible con una reforma integral al sistema de pensiones. Y si esta deriva
o encuentra su asidero, su mandato en la Constitución de la República, pues considero que es un acierto el reformar la Constitución de la República en esos términos. Luego, en la mesa número 2 de esta comisión ad hoc, se analizó el tema de las reformas al sistema político. Una propuesta de reforma a la Constitución habla de la incorporación de instituciones de democracia directa. Tal es el caso del plebiscito, del referéndum, de la revocatoria de mandato y de iniciativas ciudadanas. Estas instituciones, estas figuras jurídicas vendrían a dotar de mayor fuerza a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sobre este punto considero importante realizar un análisis a profundidad sobre el alcance que se está proponiendo de estas figuras, de estas instituciones, en aras de que verdaderamente lo que se logre aprobar culmine en otorgarle mayores facultades, mayores potestades al colectivo social en cómo se toman decisiones en nuestra sociedad. También en esta mesa número 2 se desarrolló el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Específicamente en el artículo 88 de la Constitución, de esta propuesta se establece que esta alternabilidad es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político establecidos. Y esto es otro tema que ha estado en agenda en las últimas horas, en los últimos días. El tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, o lo que se ha denominado como la reelección presidencial. Y en esta propuesta de reformas, la comisión ad hoc estableció que para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial. En esta propuesta de reformas, entonces, se está diciendo que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia implica que la persona que está ejerciendo la presidencia de la República no puede ejercer la presidencia de inmediato. Debe dejar transcurrir en todo caso el siguiente mandato presidencial, los 5 años siguientes, para que pueda competir nuevamente para ejercer el cargo de presidente de la República. También es importante destacar, como propuesta se ha incluido reformar el artículo 133 de la Constitución de la República e incluir el derecho a la iniciativa de ley ciudadana. Como de todos es conocido, en este artículo se regula actualmente en nuestra Constitución cuáles son los funcionarios que pueden darle iniciativa de ley a una propuesta para que se conozca al interior de la Asamblea Legislativa. Esta propuesta de reforma a la Constitución me parece atinada en el entendido que se le está dando la potestad también a la ciudadanía para que pueda presentar propuestas de ley, para que pueda dar iniciativa de ley a cualquier temática, a cualquier cuerpo normativo que considere pertinente, deba analizarse al interior de la Asamblea Legislativa. Para el caso se establece que ha de concurrir dicha propuesta de iniciativa ciudadana acompañada de 50,000 firmas de ciudadanos. El número exigible en esta propuesta de reforma creo que es discutible, creo que es analizable. Considero que es un número demasiado alto de firmas el que se requiere para que la población, para que la ciudadanía pueda someter a análisis una iniciativa de ley al interior de la Asamblea Legislativa. También se establece como propuesta la creación de un tribunal constitucional que sea independiente de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente,
existe al interior de la Corte Suprema de Justicia una sala de lo constitucional, a quien le corresponde analizar sobre las inconstitucionalidades, amparos y habeas corpus que se someten a su consideración. La propuesta es que se cree una nueva entidad que se encuentre al margen de la Corte Suprema de Justicia, que sea un tribunal constitucional, el cual sea independiente en el ejercicio de los roles que le sean conferidos a las autoridades que se nombren para esos aspectos. Es sacar la materia constitucional de la competencia de la Corte Suprema de Justicia y derivarla en este tribunal constitucional que se está sugiriendo se cree en una nueva constitución o producto de una reforma constitucional. Digo esto de una nueva constitución o una reforma constitucional porque, al menos en lo personal, no me queda claro cuál es el camino que se pretende seguir para implementar este proyecto que se ha presentado. Hemos hablado que son, imagínense, 216 modificaciones de 274 artículos existentes en nuestra Constitución vigente. No sé si el camino será promover reformas paulatinamente, promover reformas en su totalidad al interior de la Asamblea Legislativa u otro escenario que no se ha descartado o al menos no se ha hablado al respecto, que es el tema de una constituyente, que derivaría pues en otro análisis posterior. También es importante que conozcamos otra propuesta de reforma a la Constitución que la encontramos regulada a partir del artículo 195 y siguientes. Y es que se habla de la creación de una Contraloría Pública y Social, la cual se pretende esté conformada por la Contraloría General del Estado, que sería lo que hoy conocemos como Corte de Cuentas de la República, que se propone de hecho una reforma integral del rol que se ejerce. También estaría integrada esta Contraloría Pública y Social por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor. Estas últimas tres entidades, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor, se propone otorgarles el rango constitucional, llevarles a formar parte del texto constitucional. Actualmente estas tres entidades encuentran su fundamento a la existencia en normas secundarias. Se propone llevarlos al texto de la Constitución e integrarlos a esta figura, a esta entidad que se ha denominado Contraloría Pública y Social, y que se pretende desde su existencia pues que exista precisamente una Contraloría del manejo de la cosa pública al interior de la administración y dotándole a estas entidades en su conjunto, a estas 5 entidades se propone otorgarles distintas funciones tendientes a ejercer de manera efectiva este rol. Ahora es importante decirlo también, y eso me refiero a todas las propuestas de reforma constitucional, tanto las que hemos abordado como el resto que están establecidas en ese documento. Y es que para que tengan verdadera concreción se va a necesitar de que se realicen acciones, se implementen políticas públicas tendientes a darle certeza en el día a día al quehacer de las entidades que se están proponiendo crear. ¿A qué me refiero con esto? No basta ningún texto constitucional el que lo disponga la norma para que de automático se establezca en la realidad.
para que se materialice en la realidad, sino que ello debe de ir acompañado de políticas públicas certeras que le van a dar contenido a esas funciones, a esos roles, a esos nuevos mecanismos que se pretenden crear a partir de estas propuestas de reformas a la Constitución. Estaremos a la expectativa de cómo se va desarrollando este proceso de consulta que se ha dicho ha iniciado el pasado viernes entre la Vicepresidencia de la República y las 3 entidades a las que me he referido. Pues considero importante que absolutamente todos los ciudadanos, todas las fuerzas vivas que se llama de este país, tengamos la posibilidad de emitir nuestras valoraciones, análisis y puntos de vista sobre las propuestas que se presentan en aras de que cuando se defina realizar propuestas de reformas a la Constitución, estas hayan sido consensuadas y sean producto de un análisis serio y responsable, tanto por parte de las autoridades competentes como de la ciudadanía en general. Estaremos atentos entonces a los mecanismos que se definan para poder emitir nuestros comentarios y valoraciones al respecto. Sin más, nos quedamos hasta acá en este programa y si Dios así lo permite, nos encontraremos el próximo martes en una nueva edición de su programa Plataforma. Cuídense muchísimo y que tengan muy buenas noches y una excelente semana. Hasta pronto.